Amén. Digo que durante muchos años seguramente la Iglesia y el mensaje del Evangelio ha estado centrado en conocer a Dios, en conocer a Jesús. Y de hecho es el centro, ¿no?, del Evangelio, ¿no?, el conocimiento de Dios, el conocer a Jesús, ¿no? Pero vienen tiempos en que no solamente tenemos que estar preocupados, también no solamente de conocer a Jesús, de conocer a Dios, que llevamos mucho tiempo intentándolo y queriendo conocer a Dios, buscando a Dios, y la Iglesia quiere conocer a Dios, pero vivimos tiempos en los cuales nos tenemos que preocupar también no solamente de conocer a Dios, sino también de conocer al enemigo. Amén. Hay que conocer al enemigo. Es decir, no podemos olvidarnos del enemigo, solamente estar buscando conocer a Dios, y el enemigo lo echamos en el olvido y decimos, bueno, pues los enemigos cuanto más lejos mejor, ¿no? No quiero saber nada con el enemigo, ¿no? Es decir, que no podemos olvidarnos del enemigo. Porque ¿cómo conocemos a alguien, verdad? Cuando le tenemos cerca, ¿no? Si le tenemos lejos, no vamos a conocer ni a Dios ni al enemigo. No podemos conocer a nadie que esté lejos. Igual que no podemos seguir a Jesús de lejos, como cuando Pedro le negó en el patio de los romanos, porque seguía a Jesús de lejos y se despistó y entró en una crisis, y bueno, en esa situación pues empezó a distraerse o a mezclarse con los romanos, a pasar desapercibido, y al final acabó negando a Jesús. El apóstol Pablo les dijo a los corintios, en 2 Corintios capítulo 2 y versículo 11, dice, para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja. ¿Tú quieres que Satanás gane ventaja o que sea un desventajado? Dice, para que Satanás no gane ventaja. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, no ignoramos, no permanecemos ignorantes ante las maquinaciones del diablo. En el Evangelio de Lucas, justo después de que Jesús se dirige o le dijera a Pedro que le iba a negar, después de que le dijo, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que vuestra fe no falte. Y entonces dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo Pedro a Jesús, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Entonces el Señor le dijo, Pedro, a ti te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces, ¿no? Y después de esto, seguidamente, Lucas capítulo 22, llegamos al versículo 35 al 38. Vamos a leer Lucas 22, 35 al 38.
Y dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos le dijeron a Jesús, nada. Él les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y al que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Después se fue al Getsemaní. Después de eso se fue al Getsemaní, al huerto de Getsemaní, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron, y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Vienen tiempos muy complicados, muy difíciles, en los que seguramente vamos a tener que cambiar algunas estrategias. La Iglesia tiene que cambiar algunas cosas. No puede ser siempre lo mismo, ¿no? Y hay que hacer algunos cambios, ¿no? Porque vamos a enfrentarnos con un mundo cada vez más hostil, cada vez más peligroso. Y el Señor acá estaba preparando a sus discípulos, diciéndoles cómo debían prepararse, cómo debían estar preparados, porque Él se iba a ir. O sea, Él a los pocos días ya estaba preparando, estaba en la antesala, digamos, de su partida. El Señor ya se iba y el Señor les decía, miren, se tienen que preparar, ya han estado conmigo 3 años, no les ha faltado nada, han estado muy bien. Les dije, no, les preguntó, cuando se vié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, y les pregunta, ¿os faltó algo? Y ellos le dijeron al Señor, nada, no nos faltó nada, ¿no? Entonces el Señor les estaba anunciando algo en cierta manera y les estaba preparando para algo. Y les estaba preparando, porque vienen tiempos en los cuales pues ya no va a bastar o va a ser suficiente pues tener buenas intenciones o ser buenas personas aparentemente, venir a la iglesia, decir que somos cristianos, sino que va a ser necesario tener una espada. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice, el que no tiene espada, dice, venda ¿qué? Venda su capa, ¿para qué? Y compre una espada, ¿no? Algo muy curioso, ¿no? Es decir, se ha hablado mucho durante la historia del Evangelio de Efesios capítulo 6, ¿no? Que es Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, la armadura de Dios, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Y se ha hablado mucho de la armadura, se ha predicado mucho sobre la armadura del cristiano, pero a veces no es suficiente con tener una armadura para defenderse, sino que también es necesario tener una espada. ¿Cuánto dicen amén? Porque sabemos que la mejor defensa es un buen ataque. Amén. La mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Y les estaba diciendo que habían vivido y habían tenido tiempos pues muy buenos, ¿verdad? Muchas experiencias bonitas con Jesús, habían disfrutado al lado de Jesús, mientras habían ido en el camino no les había faltado nada, habían estado cubiertos, Jesús había estado con ellos, Jesús había estado cerca, pero habían ido de aldea en aldea con Jesús, provistos con la cobertura de Jesús, con la gracia de Dios, cubría sus necesidades, pero ahora les estaba previniendo, ¿no? de que se iban a tener que enfrentar con algunos conflictos para los cuales tenían que tener algo diferente, tenían que tener unos argumentos diferentes, tenían que tener unas herramientas diferentes, tenían que tener unas fortalezas diferentes y una preparación para enfrentar lo que venía. Y entonces les dice que el que tuviera una capa,
que la vendiera, que ya no era necesaria la capa y que era más necesario tener, en vez de una capa, tenían que tener una espada. Era tiempo de dejar el calor estar calentitos, estar cubiertos, el calor de la frazada, la comodidad, y empezar a asumir una realidad conforme a los tiempos que iban a vivir, ya que el enemigo va a usar estrategias nuevas. Satanás no actúa siempre de la misma manera. Él va a usar estrategias nuevas, estrategias diferentes, conforme a los tiempos vayan avanzando, ¿no? Y va a usar cuerdas nuevas. ¿Y por qué digo cuerdas nuevas? Porque eso fue lo que Sansón le dijo a Dalila, ¿no? Si leemos Jueces capítulo 16, dice en el verso 10, Jueces 16:10, dice que entonces Dalila le dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme ahora, te ruego cómo esto podrá ser atado. Y entonces él le dijo, dice, si me ataren fuertemente con cuerdas, ¿cómo? Nuevas, dice, que no se hayan usado, dice, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres, ¿no? Es decir, cuerdas nuevas, cuerdas diferentes, no las mismas cuerdas que habían usado hasta ahora, que Sansón las había destrozado con la mirada prácticamente. No, ahora le dice, si me atáis con cuerdas nuevas, me debilitaré y seré como el resto de los hombres. Y el diablo va a venir a usar cuerdas nuevas, porque él es un cazador, él es un destructor, y él quiere atar con cuerdas, ¿no? Y va a usar cuerdas nuevas para estrategias nuevas. Y por eso decía que tenemos que conocer al enemigo. Hace unos días un político o un periodista dijo algo así, dice, tienes que tener a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca aún. Tienes que tener a tus amigos cerca, pero a tus enemigos los tienes que tener más cerca aún. Y tú dirás, no, pastor, yo los enemigos, cuanto más lejos, mejor. No quiero tener a mis enemigos cerca, pero es necesario tener a los enemigos cerca. Tenemos que entender que tenemos que tener cerca al enemigo en el sentido de que debemos conocer sus maquinaciones, conocer sus estrategias, porque la guerra que vivimos no es una guerra en la que el que tiene mayor poder de combate o el que tiene un armamento más sofisticado va a ser el que va, o el que es más poderoso aparentemente, va a ser el que va a vencer en esas guerras. No, el que va a vencer en esas guerras va a ser el que tenga mayor información. ¿Cuánto dicen amén? Porque información es ¿qué? Es poder, amén. Información es poder. Si tú tienes información, vas a tener poder. Los pueblos perecen por falta de conocimiento. Los pueblos perecen por falta de información. La iglesia está como está porque no tiene información. Solamente tiene un evangelio yuppie, un espíritu yuppie en la iglesia, y todo está bien y Dios es bueno y qué bonito y nada más, pero no tiene una información clara. Y al no tener información está desvalida. Cuando alguien no tiene información está desvalido, no tiene conocimiento, no tiene información, no tiene poder, por lo tanto. Entonces necesitamos tener información. Y los ejércitos más poderosos no son los que tienen más armas, no son los que tienen el mejor armamento, no son los que tienen el armamento más sofisticado, sino son los que tienen mayor información de cuáles son las estrategias que va a usar el enemigo en esa guerra. ¿Cuánto dicen amén? Yo creo que el mayor problema que tiene hoy la iglesia o el pueblo de Dios y muchos cristianos es, número uno, que no reconoce los tiempos ni las circunstancias en las que vivimos.
Gran parte de la iglesia, gran parte del pueblo de Dios, gran parte de los creyentes no reconocen el tiempo que vivimos, no saben el tiempo que vivimos, les da igual. Piensan que el tiempo es igual, que todo es igual y que la iglesia es la misma y que todo sigue igual. Número 2 es que no conocen al enemigo. Un gran problema, no conocen al enemigo. Y número 3 es que no saben usar las armas que Dios nos ha concedido para vencer. ¿Cuánto dicen amén? Jesús ya les advirtió cuando les dijo: por cuanto no conocisteis el tiempo de mi visitación, vendrán tiempos muy complicados para vosotros. Pero igual que no conocieron el tiempo de la visitación, tampoco conocieron la situación que estaban viviendo. Y por lo tanto, cuando vino el conflicto, cuando vino la gravedad de cuando Jesús fue prendido, cuando Jesús fue apresado, cuando Jesús fue llevado ya para ir al pretorio, para ir al Calvario, para ir a la cruz, en esos momentos trágicos, pues los discípulos no estaban preparados realmente. No estaban capacitados para enfrentar aquella situación. ¿Y qué pasó? ¿Cómo reaccionaron? Pues todos huyeron y escaparon, porque no tuvieron capacidad de reacción, porque carecían del conocimiento y de la información necesaria para enfrentar la situación o las estrategias nuevas, las cuerdas nuevas con las que el enemigo les quería debilitar. Entonces, hermanos, al enemigo siempre hay que tenerlo cerca, siempre hay que tenerlo cerca. Y por eso la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 50, versículos 7 al 9, al enemigo siempre hay que tenerlo cerca, no se le puede tener lejos, no le puede decir, no, yo ignoro al enemigo, yo no quiero saber nada con el enemigo. Hay que tenerlo cerca, porque si tú tienes al enemigo cerca, vas a saber por dónde viene, vas a saber por dónde está atacando, vas a saber cuáles son sus estrategias. Isaías capítulo 50 dice: porque Jehová el Señor, verso 7, me ayudará, por tanto no me avergoncé, y por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Dice el verso 8, cercano está de mí el que me salva, ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Aquí el profeta estaba diciendo, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. Y luego dice, ¿quién es el adversario de mi causa? ¿Quién es el enemigo de mi causa? Dice, acérquese a mí. Acérquese a mí. Y creo que el gran problema de la mayoría de los cristianos, repito, es que no entendemos este tipo de cosas. Y como decía el otro día, gran parte del pueblo de Dios o gran parte de los cristianos es que somos como anfibios, ¿no? Es decir, somos mitad del cielo y somos mitad de la tierra. Mitad del cielo y mitad de la tierra. Tenemos un espíritu que quiere amar a Dios, que quiere buscar a Dios, que anhela y desea en cierta manera la santidad, pero por otro lado tenemos un cuerpo y tenemos un alma que está en el terreno del enemigo. Está en el terreno del enemigo. Y si estamos en el terreno del enemigo, es decir, cuando digo que estamos en el terreno del enemigo, quiero decir que todas nuestras costumbres, todos nuestros hábitos, todas nuestras concupiscencias, toda nuestra cultura, todo nuestro mundo está en el terreno de ¿quién? Está en el terreno del enemigo. Y si estamos en el terreno del enemigo, por mucho que queramos con el Espíritu buscar a Dios, con el Espíritu queremos venir a la iglesia y decir, ay Señor, ayúdame, te honro, te busco, no sé qué, pero si luego nuestro cuerpo, nuestra alma está en el terreno del enemigo, entonces pues no va a servir de nada, ¿verdad?
y por eso la palabra de Dios, y en el terreno del enemigo, pues vamos a ser seducidos, engañados y debilitados y trastornados, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en el terreno del enemigo. ¿Por qué muchas personas, no, que están con nosotros, los chicos, los que tienen problemas de drogas, los que han caído, no, y están bien, no, llevan un tiempo bien y de repente, dices, recaen? Y ¿qué le pasó? Pues no, pastor, es que salí ahí a la esquina a comprar un pan y no sé qué me pasó, que terminé en el barrio chino comprando droga. No sé cómo, ¿no? O sea, ¿qué le pasó? Pues que está en el terreno del enemigo, que estás en el terreno del enemigo, que no has salido del terreno del enemigo. Entonces, cuando estamos en el terreno del enemigo, entonces pues vamos a caer en problemas, o sea, vamos a tener problemas, no vamos a poder vencer. ¿Por qué? Porque aunque nuestro espíritu quiera buscar a Dios, ¿cómo hago? ¿No? Pablo decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, ¿no? Entonces, hay que salir del terreno del enemigo, hay que dejar eso, hay que abandonar esa tierra, no podemos convivir en esa tierra. Pero lamentablemente queremos seguir viviendo con nuestros hábitos, practicando la cultura de este mundo, las costumbres de este mundo, viviendo como vive el mundo, aceptando los patrones del mundo y tantas cosas, y no diferenciándonos en nada del mundo. Entonces estamos a merced del enemigo, estamos en tierra enemiga, estamos en tierra hostil. Y por eso la palabra de Dios nos habla y nos exhorta a que debemos de vivir nuestra vida en el Espíritu, ¿no? Romanos capítulo 8 dice, viviendo en el Espíritu, porque nuestra naturaleza carnal y humana está totalmente en terreno del enemigo, porque vivimos, comemos, compramos, vendemos, hacemos negocios, hacemos en el terreno del enemigo y caemos en las costumbres del enemigo y en los hábitos del enemigo y en las costumbres del mundo. Y si en el mundo hay esto, los cristianos también caen en los mismos errores, y el cristiano no se diferencia de lo que hacen el resto de las personas comunes de este mundo, porque estamos en terreno del enemigo. Y el terreno del enemigo es peligroso, es peligroso. Entonces es necesario tener la información. Y si además tenemos también la capacidad de reacción, serán dos maneras de defendernos ante las asechanzas del enemigo. Pero yo creo que la mayoría de las personas no tienen la capacidad ni saben reaccionar en momentos de dificultad. No tienen la gracia, la capacidad de gestionar las situaciones difíciles en sus vidas. Unos por cobardía, otros por debilidad, otros por confusión. Dice Isaías, mi pueblo perece en las encrucijadas de todos los caminos. Y las encrucijadas son los momentos en los cuales nos encontramos y tenemos que decidir qué camino tomar, si este o aquel, si por aquí o por allá, si para arriba o para abajo, si para la derecha o para la izquierda, si de frente o retrocedo. Esas son las encrucijadas de los caminos. Y hay personas que cuando están en la encrucijada no saben qué decisión tomar, porque no tienen información, porque no tienen claridad, porque no tienen visión, porque no tienen firmeza. Y entonces casi siempre toman el camino equivocado, la decisión equivocada. Pero muchos no se dan cuenta en esos momentos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Y eso hacen claro, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Y eso hace personas vulnerables, personas débiles. Entonces, por eso necesitamos tener una espada. Y tenemos que dejar de pensar de esa manera tan simple. ¿Y cuál es la forma de pensar como los simples? Pues es decir, Dios hará, Él se encargará de todo está en las manos del Señor. No puedes, no se puede pensar así. No puedes decir, Dios hará, no todo está en manos del Señor, el Señor sabe. A veces yo me encuentro con personas y he escuchado a personas decir, no, el Señor sabe, el Señor hará, el Señor... No, hermano, no.
Eso es muy ambiguo, o sea, decir eso. No puedes decir el Señor hará, el Señor se encargará, todo está en manos del Señor. Claro que todo está en manos del Señor, pero esos pensamientos tan simples, de tan poco valor, de tan poco peso, no tienen consistencia. No. Dios te dice, ahora tienes que coger la espada. Y tienes que coger la espada para tomar decisiones. No puedes decir, el Señor hará. No, tú tienes que hacer. No puedes decir, el Señor lo maneja todo. No, tú tienes que manejar las situaciones. Y para eso tienes que tener la espada. No puedes decir, el Señor se encargará del diablo, el Señor se encargará del enemigo. No, tú tienes que derrotar al enemigo. ¿Cuánto dicen amén? Es muy fácil decir, no, que haga el Señor, que el Señor haga, que el Señor... No. Eres tú el que tienes que hacer. Yo pongo en vosotros el querer como Él por tu buena voluntad. Entonces, hermanos, para eso necesitamos una espada. Y tenemos que dejar de pensar de esa manera. No es decir, Dios hará, hay que actuar. Tenemos que estar cerca del enemigo para enfrentarnos con él. Y tenemos que mirar al enemigo a la cara. ¿Cuánto dicen amén? A la cara, le tenemos que ver a la cara, tenemos que mirarle a los ojos. ¿Sabes cuál es mejor? La mejor manera de mirar al enemigo es mirándole a los ojos. No dicen que cuando un animal te va a atacar, si le miras a los ojos fijamente, parece como que de esa manera le puedes intimidar en cierta manera, ¿no? Pero si ve que estás asustado, que estás atemorizado, pues ya has caído, ya estás en las fauces del león. Pero si tú te paras y le miras fijamente a los ojos, te pones firme, te enfrentas y te paras quieto y no te sudan las manos, ni estás ahí, el enemigo que te ve de frente dirá, wow, este cuidado con él. Pero si te ve, pues te va a aplastar. Entonces, hermanos, vienen tiempos en los que las medias tintas no van a ser suficientes. No va a ser como en aquellos tiempos, como leímos antes, que el que tenía una bolsa, que la dejara porque todo iba a venir de gracia, ¿no? Que da igual, puedes ir sin bolsa por el camino, que no te va a faltar de nada, no te preocupes. Vienen tiempos en los cuales vamos a tener que aprender a usar la espada y poner en práctica lo que hemos visto y oído. Y lo que hemos aprendido, si es que hemos aprendido algo en el Señor. Y que vamos a tener que dar la cara para enfrentar al enemigo, ¿no? A veces los cobardes lo primero que hacen es no dar la cara, ¿no? Cuando hay una situación difícil, ¿verdad? Y salen huyendo, ¿no? Entonces dicen que el capitán es el último que abandona el barco cuando hay un naufragio, pero a veces ocurre todo lo contrario. El capitán es el primero que abandona el barco y deja que toda la tripulación se muera ahogada en el naufragio, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que saber qué es lo que nos va a costar seguir a Cristo, ¿no? ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos en Lucas capítulo 14, versos 23 al 33? Siempre dice, grandes multitudes iban con él. Lucas 14, 25 al 33. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el que lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque, dice el verso 28, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey
no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Debemos tener o hacer un esfuerzo intelectual de saber cuánto nos va a costar. ¿Ah? Eso es como cuando vas a hacer algo y pides ¿qué? Una cotización, una proforma, ¿no? Vas a hacer un trabajo de tal cosa, vas a edificar algo, vas a reestructurar una habitación, vas a hacer unos baños nuevos, a ver, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Tengo lo suficiente para empezar a construir o no tengo lo suficiente? Cuando vas a comprar un auto nuevo y pides un crédito, una financiación y no sé qué, ¿cuál es la tasa de interés? A ver, con lo que gano y con el sueldo que tengo, ¿me va a llegar para poder afrontar esta deuda o no me va a llegar? ¿Ya? Pero a veces puede más el carro nuevo y claro, y la gente se embarga y luego viene el acreedor y ¿no? O sea, entonces hay que tener conocimiento, ¿no? Hay que saber en qué nos metemos, ¿no? En qué empresa nos metemos, ¿no? En qué estamos dedicando nuestro tiempo, a quién vamos a servir, a quién vamos a obedecer, a quién vamos a adorar, a quién vamos a creer. O sea, todo eso hay que tener toda esa información. Si no tienes esa información, entonces estás en terreno del enemigo. Y hay muchos que solamente se dejan llevar en vez de tener esa información, se dejan llevar por los vientos y por las olas. Mientras el viento sopla a favor y nos podemos subir en esa ola que nos permite tal vez hacer una buena exhibición de surf, ¿no? Y todo es yuppie, ¿no? Y todo es bonito y todo está bien, ¿verdad? Pero cuando los vientos empiezan a ser fuertes, cuando los vientos empiezan a ser contrarios, ¿verdad? Cuando las circunstancias se ponen adversas, nos damos cuenta que no tenemos nada en lo cual afirmarnos, ¿no? Que estábamos ahí en la ola, ¿no? Estábamos dejándonos llevar por el viento y por la ola y fue un momento bonito, un momento agradable, un momento yuppie, pero ese momento pasó y ahora te tienes que enfrentar con una situación y ya el viento es más fuerte, la ola en vez de tener 3 metros ahora tiene 10 metros y a ver qué haces, ¿no? A ver qué haces, a ver, ya no te sirve estar surfeando ahí un poco, ahora tienes que cambiar la estrategia, necesitas otra estrategia para no ser anegado, para no perecer, para no naufragar, para no caer. Entonces, y nos damos cuenta pues de que no tenemos nada en que afirmarnos, en que confiar, de que no tenemos espada. Y de que tampoco tenemos conocimiento de la voluntad de Dios y tampoco conocemos las estrategias del enemigo y que puede venir de repente el invierno y nos agarre a la intemperie, ¿no? Sin un paraguas bajo el cual poder resguardarnos de la lluvia o del viento, ¿no? Una sombra, ¿no? Desnudos y, hermanos, en el mundo hace mucho frío para dormir a la intemperie. ¿Cuánto dicen amén? En este mundo hace mucho frío para dormir descubiertos, para dormir sin un paraguas, para dormir sin una cobertura, para vivir sin una protección, para vivir. Hace mucho frío. En el mundo hace mucho frío. Y si no tienes una buena cobija, un buen paraguas, una buena protección, un buen vallado, un buen cerco, una buena estructura, una buena fortaleza, el frío se te va a meter en los huesos y vas a terminar congelado y petrificado. Amén, hermanos.
Otra cosa importante que Pablo decía en Filipenses capítulo 2, versículos 21 y 22. Y esto lo decía Pablo con respecto de su discípulo, de su hijo, que era como un hijo para él, Timoteo. Entonces dice en Filipenses capítulo 2, versículo 21 y 22, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él. Estaba hablando Pablo de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Aquí Pablo estaba haciendo un poco énfasis en qué. ¿En qué? ¿En los méritos de quién? En los méritos de Timoteo, ¿no? ¿Sí o no? Porque dice, pues ya conocéis los méritos de él. O sea, los méritos que había hecho Timoteo, dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, ¿no? Es decir, en nuestra vida también tiene que haber tiene que haber méritos, ¿no? No méritos en los cuales tengamos que pavonearnos como pavos reales ni jactarnos, ¿no? No son esos méritos, poniéndonos ahí en el tablón de anuncios. No son esos méritos, sino que tenemos que tener méritos. Esto no es una aristocracia en la que recibimos las cosas por herencia, ¿no? Esto no es una aristocracia. La vida cristiana no es una aristocracia donde tenemos derechos adquiridos que hemos heredado. No, eso no existe. Sino que tenemos que librar una guerra y tenemos que tener ciertos méritos. Y les voy a explicar por qué. Como David. Cuando David se presentaba delante de Goliat, él se presentaba pues con los méritos. ¿Con qué méritos se presentaba David delante de Goliat? Pues con los méritos de haber matado ¿a quién? De haber matado al oso, de haber matado al león, ¿no? Y esos méritos le daban la autoridad y el respaldo para enfrentarse con aquel gigante y derribarle. Y así se presentaba David. Esos eran sus méritos. De hecho lo dice, ¿no? Yo, tu siervo, fuere oso, fuere león, yo lo mataba. Y entonces esos eran los méritos que tenía David. Entonces, como tenía esos méritos, podía ir a la batalla. Porque esos méritos le acreditaban, le daban el respaldo, le daban la autoridad, le daban la unción, le daban la fortaleza. Pero no podemos ir a la batalla si no tenemos méritos. Tenemos que haber hecho antes algunas jornadas, algunas maniobras en el ejército, algunas cosas, ¿no? Como los militares en el ejército, ¿no? De habernos fogueado en pequeñas batallas y conflictos y para poder estar preparados, ¿no? Jesús vino a traer espada. Dice la Biblia que él vino a traer espada. Dice el Evangelio. Él no vino y vienen tiempos en los cuales vamos a tener que tener la espada bien pegada, ¿no? al muslo. Aquí, ¿no? Ahí bien pegada, ¿no? Para estando preparados, ¿no? Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino espada. ¿Lo han leído alguna vez? En el Evangelio de Mateo, creo que está así, en el capítulo 10, verso 34, dice, no penséis que he venido a traer paz, he venido a traer espada. No he venido para traer paz, dice, no penséis que he venido para traer paz a esta tierra. No he venido para traer paz, sino espada. No he venido a traer paz. Entonces tú dirás, ¿pero cómo es esto? O sea, si Dios es un Dios de paz, si Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo os la doy. ¿Qué pasa? ¿Que se está contradiciendo aquí Jesús? Cuando en otro lado dice que Él es, yo soy tu paz, Él es mi paz, yo soy la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, paz a vosotros. Y ahora de repente dice, no penséis que he venido a traer paz, sino espada.
No he venido a traer paz a la tierra. He venido a poneros en una confrontación, en un conflicto. ¿Y cuál era ese conflicto? Si lees lo que dice después, te puedes caer para atrás y te puedes decir, ¿por qué he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa? ¿Pero cómo puede ser esto? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero ¿qué hacemos con estos versículos? ¿Qué hacemos? Y esto es información. Pero esta información a veces la desechamos. No queremos este tipo de información. Pero Jesús viene a traer espada. Él no viene a traer paz. La paz viene después de la espada. Primero viene la espada. Y cuando tú has pasado por la espada, entonces luego el Señor te hace vivir en paz. ¿Cuántos dicen amén? Pero primero es la espada de dos filos que penetra hasta separar y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es necesaria la espada, porque sin espada no hay separación. La espada lo que hace, ¿qué es? Parte, divide, separa, ¿verdad? Bueno, la espada es la palabra de Dios, y bueno, sí, siempre ya sabemos, porque mi palabra es como una espada de dos filos que penetra. Ya, eso está muy bien, pero hay que ir más allá, ¿verdad? Y la paz viene después de la espada, porque primero es la confrontación, primero es la división, primero es la separación, primero es la... Si no, no hay paz. No puede haber paz en un corazón que no ha sido antes redarguido, que no ha sido removido, que no ha sido en cierta manera entresacado una cosa de... No puede haber paz. Donde hay una mezcla de cosas no hay paz. Donde hay turbación, execración y escarnio, no puede haber paz. La paz viene cuando ya el Señor ha separado y ha hecho un trabajo. Cuando la espada ha hecho su trabajo, entonces viene la paz. Amén, hermanos. Cuando en tiempos de Nehemías trabajaban en la reconstrucción del muro, Nehemías capítulo 4, lo leí esta mañana y bueno, el Señor, vamos a leerlo, ¿no? Igual lo hemos leído, pero vamos a leerlo. Nehemías 4, versículos 13 al 22. Dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y por los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, lo primero con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, cuando oyeron nuestros enemigos que teníamos la información, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro. Dice, cada uno a su labor, cada uno a su tarea. Desde aquel día, dice, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Dice el verso 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Cuánto dicen amén? Con una mano trabajaban en la obra, pero en la otra mano tenían la espada. Porque los que edificaban
Cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, el que tocaba el shofar, el toque de Dios. Entonces dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra. Y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dijo entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos, mira lo que dice acá, el verso 23, y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Lo justo, ¿verdad? Lo justo. No soltaban la espada. Tenían la espada pegada al muslo. Tenían la espada en la mano. Tenían la espada ahí preparada. Entonces, hermanos, además de eso, además de que David, he dicho antes que David tenía ciertos méritos, ¿no? Como Pablo menciona de Timoteo. Además de eso, David tenía un corazón puro. Y eso es muy importante. Creo que lo dije el otro día, pero llevo días dándole vueltas a... no tenía un corazón puro. La espada purifica el corazón. ¿Cuánto dicen amén? La palabra de Dios, no estamos diciendo que es como una espada, ¿no? Que entra y que penetra, dice la Escritura, ¿no? Y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios dice en la carta a Santiago: y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Porque no se puede vencer las batallas con un corazón dividido. El que tenga el corazón dividido no vaya a la batalla. El que no tenga claridad en qué ejército está, quién es su capitán, cuáles son las armas, el que no tenga la información, que no vaya a la batalla, que no vaya a la guerra. O sea, el primero dice que tiene que purificar su corazón, porque si no purificamos nuestro corazón, vamos a salir siempre derrotados, hermano. No se puede ir a la batalla con un corazón impuro. No se puede pelear ninguna guerra con un corazón contaminado. Vas a salir derrotado. Por algún lugar el diablo te va a agarrar y te va a destrozar. Te va a destrozar, porque solamente los de corazón puro podrán ver a Dios. Podrán ver a Dios en cada situación. No se puede vencer las batallas con un corazón dividido. No se pueden superar los conflictos con un corazón fragmentado. No se puede ver a Dios con un corazón contaminado. Purifiquemos nuestros corazones para poder vencer. Esa es un arma poderosa. A veces pensamos que las armas más poderosas son, sí, la oración, el ayuno, pero ¿de qué te sirve orar si tu corazón es un corazón impuro? No te sirve de nada. ¿De qué te sirve ayunar si tu corazón es un corazón que no ha sido purificado? No te sirve de nada. ¿De qué te sirve leer mucho la Biblia, venir a la iglesia, ponerte de rodillas, hacer toda serie de sacrificios si tu corazón no ha sido purificado? No te sirve absolutamente de nada. Lo primero que tienes que hacer es purificar tu corazón, porque hasta que no purifiques tu corazón, el Señor no va a poder hacer absolutamente nada de nada. Y el arma más poderosa que tenemos es un corazón puro. Un corazón puro es un corazón preparado para la batalla, preparado para la guerra, preparado para vencer. Un corazón puro es invencible, aunque no tenga armas. David no tenía armas. ¿Cuál era el arma que tenía David? Un corazón puro. ¿Cuánto dicen amén? No tenía ningún arma. No tenía lanza, no tenía jabalina, no tenía arco, no tenía armadura, no tenía absolutamente nada David. Pero pudo vencer al gigante. ¿Por qué? Porque tenía un corazón puro. No tenía armas poderosas, no tenía ninguna armadura. La armadura de Saúl
no garantizaba la victoria, o sí garantizaba la victoria. La armadura de Saúl no garantizaba la victoria. Era la pureza y la sencillez. Esa fue su mejor arma. La pureza y la humildad fueron su mejor armadura. La mejor armadura para derrotar al gigante. Y esa pureza además le daba la valentía para hacerlo. De lo que carecían todos los demás guerreros del pueblo. Porque todos los demás tenían armadura, tenían armas, eran hombres de guerra, eran hombres instruidos, eran hombres preparados para la guerra. Pero como te decía antes, en esta guerra no siempre gana el que tiene un ejército más poderoso. En esta guerra va a ganar el que tiene mayor información y el que tiene un corazón puro. ¿Cuánto dicen amén? En esta guerra que viene y que vamos a tener que librar, solamente los que tengan un corazón puro van a vencer. Me da igual que te conozcas la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Da igual que lleves 30 años viniendo a la iglesia. Da igual lo que sea. Si no tienes un corazón purificado, no va a pasar nada. No vas a vencer. Vas a caer derrotado. El diablo te va a agarrar. El diablo te va a destruir. Salmos capítulo 24, versículos del 3 al 5. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Te está haciendo una pregunta y precisamente la hace el salmista, David. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Está preguntando. Dice, ¿y quién estará? ¿Quién estará en el lugar santo? ¿Quién subirá al monte de Jehová, al monte de Dios? ¿Y quién estará en el lugar santo? Dice tres cosas: el limpio de manos, el puro de corazón y el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Tres cosas: limpio de manos, unas manos limpias, ¿verdad? Judas, cuando se miró las manos, por mucho que se lavaba las manos, ¿qué le pasaba? Que se las volvía a mirar y decían, pero si están sucias. Iba otra vez a lejía, cloro, quitasarro, alcohol de 96 grados y voy a meter las manos en... Y se volvía a mirar las manos y decía, pero si las sigo teniendo sucias. ¿Verdad? El limpio de manos. ¿Por qué? Porque su corazón no había sido purificado. Aunque devolvió las monedas y quiso devolver la moneda, pero ya era tarde, ya era un traidor. No hubo lugar para él para... ¿Y cómo terminó? Se quitó la vida, ¿no? En una horca, ¿no? Murió ahorcado, condenado, porque se volvía a mirar las manos y siempre veía a un traidor, a un impostor. Entonces eso le causó tal peso en su vida que terminó quitándose la vida. Y cuando se miraba las manos, seguramente de sus manos salía traidor, eres un impostor, eres un traidor, el limpio de manos, hermanos. Hay que limpiar nuestras manos de todo lo que tocamos, ¿no? Cuidado con lo que tocamos. Y puro de corazón, y el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. Amén. Amén. Entonces, hermanos, cambiemos nuestra capa. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una espada. Amén. El que no tiene espada, venda su capa y compre una espada. Porque en estos tiempos va a ser mucho más importante, la espada que la capa. Cambiemos nuestra capa cómoda, que nos da calorcito, ¿verdad? Que nos calienta. Y empecemos a comprar una espada. La espada
porque vienen tiempos que van a requerir ya no dejarse llevar, sino que vamos a tener que enfrentarnos cara a cara con los enemigos de nuestras almas. Vamos a tener que mirar al enemigo cara a cara. Nos vamos a tener que enfrentar con nuestro enemigo. Vamos a tener que mirar a los ojos a nuestros enemigos. Vamos a tener que tener cerca a nuestros enemigos, porque vienen tiempos para la Iglesia en la cual nos van a exigir respuestas de por qué amamos a Dios, respuestas de por qué tenemos fe, por qué confesamos esta fe, respuestas a nosotros de por qué vivimos de la manera que vivimos. Muchos te van a preguntar en los últimos tiempos, ¿ustedes por qué viven de esa manera? ¿Ustedes por qué viven en comunidad? ¿Qué son ustedes? ¿En qué se basan para...? Nos van a preguntar, nos van a intimidar, nos van a decir eso no es así, eso no, la Iglesia no es así. A Jesús le mataron precisamente por eso, porque era alguien que se enfrentó con un sistema político en su tiempo, ¿verdad? Se enfrentó. No solamente fue un revolucionario como algunos dicen, no, se enfrentó con un movimiento político, ¿verdad? Y paralelamente levantó un pueblo diferente, ¿verdad? Y entonces los políticos y los estos dijeron, wow, este nos va, le tenemos que matar, o sea, le tenemos que quitar del medio, este hombre es peligroso, es peligroso. Cuando le seguía uno o dos no pasaba nada. Bueno, pues otro loco como él, pero cuando fueron multitudes los que le seguían, entonces ya empezaron a preocuparse y dijeron, algo está pasando con este hombre, ¿qué vamos a hacer con él? Amén. ¿Y tenían algo de que acusarle para matarle? Absolutamente nada. Y empezaron a buscar motivos, vamos a ver si encontramos algo de que acusarle para poder matarle. ¿Encontraron algo? Absolutamente nada, pero aún así lo tuvieron que matar, le tuvieron que quitar del medio. Bueno, ese no fue el motivo principal. Luego detrás de eso ya estaba, era el plan de Dios para la salvación de la humanidad, pero mirándolo en términos humanos fue de esa manera, ¿sí o no? Entonces, hermanos, ya nos vamos, ya es la hora. ¿Para qué predicar más ya? Sí. Podríamos predicar más, pero yo creo que es suficiente. Amén. Si hemos entendido algo en esta mañana, espero que lo pongan en práctica, porque sermón tras sermón, domingo tras domingo, ¿y qué pasa con sus vidas? Me pregunto, ¿qué pasa con su vida? Oremos al Señor.